a analizar lo que está sucediendo, lo que sucedió el domingo con las elecciones en nuestro país vecino, en Chile. Y para eso ya estamos en comunicación telefónica con Lisette Fuentes Lorca. Ella es socióloga, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Hola, Lisette, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto, buen día. Buen día, bueno, muchas gracias por esta comunicación. Aquí estamos Celeste, Alejandro y Pamela, te saludamos, agradecemos esta llamada. Y bueno, si querés comenzar haciendo algún tipo de resumen acerca de lo que fueron las elecciones en Chile. Sí. Nada, lo primero que diría es que es un triunfo con sensación como de derrota para la candidata de centro izquierda, que sería la continuidad del gobierno actual. Janet Jara, que ganó la primera vuelta, pero primero con un porcentaje un poco menor al que se esperaba, porque más o menos el piso de apoyo del presidente actual, de Gabriel Boric, ronda el 30-32%, y la candidata que sería continuidad de esa gestión sacó casi 27%. Entonces, por un lado, sacó menos de lo que se esperaba, y por otra parte, el candidato de derecha, la derecha iba fraccionada, ¿no? Llevaba 3 candidatos. A los 3 les fue muy bien, y el candidato que ganó sacó 2 puntos de diferencia con la candidata del gobierno, sacó casi 24. Entonces fue primero muy estrecho, y segundo, la candidata estuvo como por debajo de lo que se esperaba. ¿Qué factores de cara crees? A la segunda vuelta? Sí, vamos con eso. De cara a la segunda vuelta, ¿qué crees que puede pasar? Y de cara a la segunda vuelta se ve como complicado el panorama, porque les decía, la derecha fue con 3 candidatos a esta primaria, y a los 3 les fue muy bien. Entonces, en realidad está bien que los votos no se trasladan directamente de un lado a otro como si fuesen cosas, ¿no? Pero hay como una tendencia que ninguno de los votos de la derecha probablemente va a ir al gobierno, a la candidata del gobierno. Claro. Y después, los otros candidatos fueron muy poco competitivos, los votos que tendrían más afinidad con Janet Jara. Entonces, un poco los votos que los dos están tratando de manotear es de un candidato que se llama Franco Parisi, que sacó casi 20%, o sea, hizo una elección increíble, y viene mucho con el discurso de una crítica a los partidos políticos, una crítica a la élite política. Entonces, como que captura mucho un el Milei, voto, digamos, como chileno. Sin toda la performance de Milei, pero sí, un discurso muy parecido. Entonces, sí. Se puede presuponer que los votos de Parisi no van a ir a Jara. Y son, como están en esta posición de que todos más o menos quieren esos votos y están tratando de conquistarlos, están como ahí, dubitativos, dando ciertas señales, no se han definido oficialmente. Lisette, ¿qué Igualmente crees? Es un partido atípico ese, o sea, no tiene mucha militancia, pero por redes sociales los vota mucha gente, principalmente en el norte de Chile. Pero tienen una militancia muy de redes sociales. Claro. ¿Qué crees vos, si es que tenés algún tipo de análisis al respecto, sobre por qué la baja respecto a quienes votaron a Jara? ¿Es un voto castigo para el gobierno de Boris? En parte sí. Sí, o sea, hay un sector votante de Boric, progresista, de izquierda, de centro izquierda, que está desilusionado del gobierno. La realidad es esa, porque hay muchas cuestiones de la agenda del gobierno que no se pudieron avanzar, hubo también muchas concesiones, muchas negociaciones que terminaron teniendo más bien el tono de lo que quería la oposición. También la realidad es que el Congreso no era afín al gobierno, ¿no? Entonces
el tema de la negociación siempre iba a estar. Entonces, desde la conformación del Parlamento ya se vio que la agenda del gobierno no era posible llevarla a cabo. Claro. Eso por un lado, como una decepción de lo que fue el gobierno, y después el tema de la seguridad y la migración, que la derecha, sin dar soluciones, discursivamente como que lo capitaliza mucho. ¿Cómo sería eso? El tema de la inseguridad en Chile, justo hace un poco antes de las elecciones, salió una nota de la BBC, del portal, que decía que Chile es uno de los países que tiene una mayor brecha entre la ocurrencia efectiva de un delito y la victimización, o sea, la percepción de inseguridad. No sé, 2 de cada 3 chilenos, por ejemplo, o sea, el 63%, ven a la violencia y al crimen como un problema que les preocupa mucho, ¿no? Por más de que no lo hayan sufrido. Por más que no lo hayan sufrido y por más que el índice de criminalidad en Chile es uno de los más bajos del continente. Claro, ahí, entonces, sí. No, digo, seguramente lo que suele suceder, hay mucha construcción mediática respecto a cuáles son los problemas que nos van imponiendo, ¿no? Como el tema de la inseguridad. Por supuesto, sí. Sí, en Chile los medios, bueno, acá también, yo vivo acá, soy de Chile, pero me vine hace un par de años a vivir acá, y con los medios veo más o menos la misma situación, o sea, construyen agenda política y juegan un rol político, y en Chile es así tal cual. Fue para estas elecciones, fue para el plebiscito que intentó cambiar la Constitución, entonces se construye mucho desde ahí. Sí. ¿Qué crees vos que sería como los temas de relevancia de agenda, estos que quedaron pendientes, estos que la población se sintió frustrada porque no llegaron a concretarse en el gobierno de Boris y que pueden llegar a balancear para que le vaya mejor a la candidata Jara? Bueno, uno de los pendientes fue la transformación del sistema de pensiones en Chile, ¿no? El sistema de pensiones en Chile actual es similar a lo que fueron las AFJP acá. Entonces es un sistema que ya está desbordado, o sea, demuestra por todos lados sus fallas. La gente cuando se jubila tiene jubilaciones miserables en general. Y es un sistema también muy desigual, no existe la idea del reparto, y ese fue uno de los temas pendientes donde el gobierno dio pasos muy tímidos. Claro. Ese es uno de los pendientes. El otro pendiente es avanzar más con el tema de educación, ¿no? En Chile las universidades son privadas, y la idea de gratuidad, que fue una de las consignas del gobierno, quedó a medio camino, terminaron siendo algunos créditos con tasas de aranceles como más bajas, como una solución muy, muy lejos de lo que se esperaba. Yo creo que esos pueden ser los dos grandes temas, y después, bueno, el tema seguridad también juega su rol en esta campaña. Claro, con este análisis que vos hacías, que es más sobre la base de la construcción que de la realidad. Que de los datos, sí. Claro. Lisette, ¿y si llega a perder la continuidad del gobierno, no se llega a perder la candidata Jara, ¿qué crees que puede llegar a pasar de las primeras medidas que puede llegar a tomar el candidato de derecha? Bueno, el candidato de derecha, para caracterizarlo un poco, es un ultracatólico, conservador, de origen alemán y reivindicador de la dictadura en Chile, y formado por un teórico que fue el teórico de los Chicago Boys. O sea, cuando todo el sistema neoliberal se instaló en Chile, hubo un grupo de economistas y abogados que fueron los teóricos de ese sistema. Bueno, Kast es formado ahí, ¿no? En ese grupo.
Entonces, nada, una reversa en derechos seguros, derechos de las mujeres, porque eso ya lo viene diciendo en campaña. En esta campaña no, pero en la campaña que tuvo, la campaña anterior, la ideología de género y todo ese discurso conservador, digamos. Y después a nivel de sistema de seguridad social y educación, no está en agenda avanzar hacia un horizonte de transformaciones de esas dos cuestiones. Claro. ¿No? Apuntan a consolidar el sistema de jubilación privado de las AFJP. Uh-huh. Bueno, todo viene como en sintonía, así que una continuidad del pinochetismo. Sí, exactamente, sí. Bueno, esto entonces se va a terminar de dirimir el 14 de diciembre, ¿no? Que es la fecha del balotaje, y ahí sabremos quién va a gobernar nuestro país vecino, Chile. Sí, el 14 de diciembre es la segunda vuelta, sí. Uh-huh. Bueno, Lisette, te agradecemos muchísimo la comunicación y un poco del análisis. Vamos a estar atentos también a lo que sucede allí, porque por supuesto no es menor quién está al mando, ¿no? Quien salga de presidente o presidenta, en este caso en nuestro país vecino, que es Chile. Bueno, así que ojalá que gane Jara. Ojalá, es lo que todas necesitan. Nos jugamos por Jara. Sí. La verdad que sí. Pero bueno, vamos a esperar. Igual hay una pequeña dosis de esperanza, pero vamos a esperar. A ver qué pasa. Bueno, muchísimas gracias, por esta comunicación. Bueno, les mando un abrazo. Gracias por el interés. Muchas gracias. Hablamos entonces un abrazo. Hasta luego. Lisette Fuentes Lorca, ella es socióloga, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, y analizábamos con ella lo que fueron las elecciones del domingo en Chile y lo que vendrá, los posibles escenarios complicados si retoma el candidato de derecha. Ojalá que gane Jara, lo decimos así públicamente. ¿Te pareció interesante el contenido? Escanea el QR y suscríbete.